años de vigencia, creada en el año 1925. No sé si estaba vieja. You serious? Pero el turbulento momento que atravesaba el país a principios de los 70 y ya con el golpe de Estado, Chile daba un giro total. Bueno, a ver, primero la Constitución del 25 era una Constitución que ya tenía sus años, ¿no? Más de 40 años, ¿no? Y está escrita en una clave muy propia de los años 20. Eso sería un tema técnico, ¿no? Y por otro lado también está, bueno, una intención del gobierno de Pinochet, ¿no? de crear algo nuevo, ¿no? De que algunos dicen, por ejemplo, hay autores como Juan Luis Osa y otros que hablan de que esto fue un intento refundacional. Yo no sé si efectivamente haya sido así, yo no estoy tan convencido, pero efectivamente el gobierno tenía un plan que se demoró, eso sí, en cuajar. Escuche bien este datito. De 1973 hasta 1978 se realizaron diversos borradores y anteproyectos llevados a cabo por expertos y exmandatarios de la República elegidos por la Junta Militar, conocida como la famosa Comisión Ortúzar. Chile, país creativo por excelencia y claro, la apodaron de esa manera por su presidente, don Enrique Ortúzar Escobar, exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores del gobierno de Jorge Alessandri. Se ha dicho que fue Jaime Guzmán, pero a mí me parece que eso es un error, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad Guzmán era uno más de los miembros de la comisión, miembros que también iban rotando, iban cambiando, etc. Y cuando uno analiza las actas constitucionales, tú te das cuenta de una cosa muy notable, ¿no? En varias ocasiones Guzmán salió perdiendo por goleada, perdonando el coloquialismo, en las votaciones al interior de la comisión. El plebiscito constitucional de 1980 se realizó en septiembre. La nueva alternativa era tildada como la Constitución de la Libertad. Pero déjeme decirle que fue un plebiscito bastante cuestionado y no era para menos. No existían registros electorales, tampoco partidos políticos. La propaganda del sí gozaba de mucha publicidad, mientras que la oposición y la alternativa del no, ¿para qué le cuento? Finalmente ganaba el sí con un 67%, mientras que el no obtenía tan solo un 29% de los votos. Las personas llegaban, y es ridículo, porque en los avisos de televisión decían... bueno, usted toma su carnet, va a cualquier lugar donde se esté haciendo la votación y elige la mesa que está más vacía, y no estoy exagerando, la mesa que está más vacía, y bueno, va y vota ahí. La Constitución del 80 original nace en un esquema de Guerra Fría, en primer lugar. La idea de la lucha polar entre el occidente capitalista y el oriente comunista, la doctrina de la seguridad nacional, ¿no es cierto?, la idea del enemigo interno, que estaba vinculada, y también de lo que se llama democracia protegida, ¿ya? Es decir, que proviene fundamentalmente de la idea de que hay grupos políticos que están dispuestos a destruir el sistema democrático, ¿ya?, pero que quieren utilizar el sistema democrático para llegar al poder. Bueno, a esas personas no las puedes dejar participar del sistema democrático. Pero las reformas a la Constitución del 80 no tardarían en llegar. Con el retorno a la democracia en 1989 se realizó la primera modificación a esta. Y ya para 2005, bajo el mandato de Ricardo Lagos Escobar, no Weber, Escobar, esta carta magna la iban a despeinar en serio, siendo la principal reforma hasta ahora. Que terminó con varios enclaves autoritarios que establecía la Constitución original. Por ejemplo, la inamovilidad de los comandantes en jefe y de las Fuerzas Armadas y de orden del país, ¿no? La preponderancia o prevalencia que tenía el Consejo de Seguridad Nacional, que si bien es cierto sigue permaneciendo en la actual Constitución, hoy día es un organismo consultivo. Bueno, la existencia de senadores designados o senadores vitalicios. La Constitución del 80, incluso original, prohibía la existencia de partidos políticos o de organizaciones sociales que profesaran determinadas ideologías. Hay que entender, eso sí, que explicar la historia de un país tiene múltiples aristas. A puertas de un nuevo histórico plebiscito del próximo 25 de octubre, la pregunta viene de cajón. ¿Cuánto puede influir para los cambios a futuro de nuestro querido Chilito la modificación de la Constitución?
Así es, tal como lo decía nuestra nota, ¿cuánto puede influir en nuestro país el cambio de esta Constitución que viene desde el año 1980? Y para eso tenemos a una tremendísima invitada. Ella es profesora y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesora Jimena Prado. Bienvenida, la vemos por ahí, nos escucha, nos Ahí está la Hola. Todo bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias profesora por estar nuevamente con nosotros. Hemos tenido la suerte de estar con usted en algunos programas ahí en Así Somos y quiero partir de inmediato preguntándole, bajo su expertise y su visión, esto de la Constitución que viene ya hace 40 años, ¿era una especie de bomba de tiempo acá en nuestro país? O sea, ¿había que cambiarla de alguna forma sí o sí? Sí, de hecho era una necesidad instalada, aun cuando efectivamente, oye, y felicitaciones, muy bueno el reportaje, aun cuando sí se le habían hecho modificaciones, pero evidentemente tiene este sello muy fuerte. Oye, y también espectacular el bloque anterior, estaba muy entretenido. Estaba muy bueno. Estaba buenísimo. Y ahora todos somos fuentes históricas, ¿se dan cuenta? Sí, qué mágico eso. Tú muy bacán. Fantástico, no, espectacular. Bueno, tiene ese sello de origen, en el fondo es una marca que fue muy difícil de sacárselo y en el fondo me pasa que, y aquí voy a hacer como un símil, es un poco lo que siento que le pasó a la Constitución de 1833, que en el fondo de tanto hacerle modificaciones, terminó en algo muy raro, era presidencialista y terminó validando el parlamentarismo en la chilena. Entonces, al final del día pareciera que es mejor rehacer, porque en el fondo es obvio que él no existe en la hoja en blanco, sino que tenemos una tradición constitucional republicana. Y en eso yo no tengo temor tanto a los cambios. Me cuesta comprarme los discursos del terror y creo que para buscar un consenso, para cerrar ciclos, este es un paso relevante como símbolo, como signo, porque sabemos que no es una receta mágica, pero a nivel de contrato social, que eso también es una constitución, no es menor. Perfecto. Jimena, por ejemplo, para ir colocando, como dice un amigo hoy día ausente que estuvo en su casa, la pelota en el piso, una vez redactada una nueva constitución, la gente, ¿cómo notaría ese cambio en su vida cotidiana, en lo más directo que tiene que ver con su trajín en la vida normal? ¿En qué notaría que hubo un cambio? Tremenda pregunta. Y eso es el gran desafío en el fondo. Porque de partida estamos, si triunfa la prueba, estamos abriendo un proceso constituyente de por lo menos 1 año y medio a 2 años. Claro. Entonces, en rigor, estaría rigiendo hasta el plebiscito de salida que le han llamado, o el cierre, está la Constitución del 80. ¿En qué debería estar mediado? Primero, en que estamos validando, y eso ya, hoy día cuando fui a votar, es que estaba impresionada. Yo, apenas pude votar, empecé a votar y nunca había visto tantas personas. De hecho, tacos, y fue yo feliz, así, porque era una efervescencia que no lo había visto en todo lo que llevo votando. Y me recuerdo del 89 también, y el 88, que hubo otro plebiscito. Entonces, ¿en qué nos cambiará la vida? En poco, la verdad. Porque a partir de la Constitución, si sale esta nueva versión, Constitución 2222, es que sobrevivimos también a toda esta cosa tan pandémica, claro, tendríamos que empezar a revisar las leyes, porque ahí entonces va a haber una cantidad X de leyes, que ahí los constitucionalistas tendrán mucho trabajo en el Tribunal Constitucional, y empezar a revisar entonces leyes, códigos, reglamentos. Por lo tanto, llamémoslo así, en la bajada a la vida concreta es un proceso de mediano plazo. Entonces ahí, ojo con esto, el problema es la expectativa. Ya, buen punto. Profesora, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muchas gracias. Natalia por acá. Yo tengo una pregunta también que tiene mucho que ver con esto, porque ¿hay algún hecho histórico dentro de toda la historia, valga la redundancia, en nuestro país, en donde la gente haya podido estar dentro de esta confección de esta Carta Magna que obviamente queremos modificar? No. Y esto Nunca. De nuevo, somos fuentes históricas. Somos fuentes históricas, tremendo. Oye, pero es que yo me siento súper bien. Tengo tanto que contarle a mis nietos. Todos vamos a tener que contar mucho. No, estoy impactada. Hoy día me dio pena no poder llevar a mi hija, porque era pero algo así emocionante. Pero bueno, no, nunca. Sí. De manera tan directa, nunca. Podríamos hacer... irnos muy atrás. Por ejemplo, estaba leyendo algunos artículos del reglamento constitucional de José Miguel Carrera, que votaron 315 personas. Después, en la Declaración de Independencia 1817, que había listas de, comillas, apruebo, rechazo o acepto esta declaración y reglamento,
pero estaban todos cooptados para firmar por la aceptación de la declaración, lo mismo Sí, con algo así como claro. un plebiscito de O'Higgins, pero de verdad, en la redacción, así como se está planteando con la comisión mixta o constituyente completa, no, porque hay un proceso parecido, pero ni tanto, porque en el fondo no funcionó el mecanismo que fue con la Constitución del 25, cuando Arturo Alessandri llega y arma lo que se llamó la Comisión Grande y la Comisión Chica. Y la Comisión Grande se suponía que iba a hacer los lineamientos gruesos para que la Comisión Chica decidiera y en el fondo refinara, pero al final del día se sabe que no funcionó mucho esta cosa bicameral, y la Constitución Chica, que eran muy cercanos a Alessandri y un poquito de presión de las Fuerzas Armadas, al final del día eso fue lo que sucedió, y ahí donde un poco lo que decía Baradí también, la votación fue todo menos secreta, entonces, ni hablar del 80. Entonces, esto de verdad que es paradigmático, Claro. porque además son varios procesos, porque vamos a ir a votar bastante seguido, cosa que yo no recordaba esto. ¿Cierto? Sí, son varias votaciones. Recuerda, hoy día, luego los eventuales constituyentes, Correcto. de ahí viene el gobernador, alcalde, si recuerdo bien, Sí. y de ahí el plebiscito de salida. Ujú. Y además, ojo con esto, y ahí vamos a destacar la idea que somos fuente histórica, tienen que leer la propuesta del texto. Cosa Claro. que estaba revisando hacia atrás, Muy no importante. ocurrió. Sí. Y esa votación es obligatoria, de hecho, el plebiscito de salida. Claro, o sea, ahí nosotros como ciudadanos tenemos harta pega que hacer también, Tal y la cual. responsabilidad está en nuestras manos de leer, informarnos para luego ir a este plebiscito de salida ahí ya con la decisión súper bien tomada, digamos. Profesora, hay algunos constitucionalistas que dicen que si gana por supuesto el apruebo, esta constitución debiera escribirse en una hoja en blanco. Yo no sé usted, como profesora de historia, ¿le parecería una buena idea, por ejemplo, ya sabemos que la del 80 no sé si se quiera rescatar algo de la que ya tenemos, sería bueno, por ejemplo, tomar algo de la constitución del 25 como proponen a uno, saltarse la del 80, volver a la del 25, o de frentón ya tomar esta hoja en blanco y adecuarla a las necesidades reales de este Chile del siglo XXI, que me imagino es diametralmente diferente a el Chile que teníamos hace 100 años atrás? absolutamente. ¿Cómo lo ve usted? Mira, la hoja en blanco yo la siento más un recurso argumentativo que una posibilidad real. ¿En qué sentido? Ah. Es que no podemos inventar la rueda. Cuando uno estudia historia dice, no hay nada nuevo bajo el sol, en el fondo. Entonces, evidentemente, y si uno hace el análisis como muy puntillitamente de las constituciones, te das cuenta que uno va tributando de la otra, va rescatando y Lo como un poco mejor. lo explicaba. Claro, lo mejor o lo mejorable o lo desechable. Sí o sí tienes que hacer este ejercicio. Ahora, por supuesto que también, porque yo encuentro que es un recurso argumentativo más que real, porque hay ya llamémoslo así, ya que Cristóbal usó metáfora futbolística, también voy a recorrer a eso. Hay un rayado de cancha, que son los tratados internacionales, de los cuales no podríamos desmarcarnos o como enredaría aún más el proceso. Entonces, claro, ¿en qué sentido hoja en blanco? En disponernos a repensar esto y hacerlo como tomándonos el tiempo, sin presiones, que es lo que ha ocurrido un poco en el pasado, y de cara a la ciudadanía y con ciudadanos eventualmente. Entonces, suena espectacular, la verdad, pero de una perspectiva histórica me parece poco posible. Ya. Así es, estoy totalmente de acuerdo con la profe. Estábamos hablando con la profesora Jimena justamente de este proceso. Quisimos partir hablando de esta Constitución de 1980 y profesora Jimena Prado, por supuesto. Me gustaría preguntarle porque, a ver, hay muchas personas que dicen, el mundo de la opinión es variado. Muchos dicen, no, pero si en la Constitución del 80 también se llama un plebiscito, la gente también dijo si quería una nueva Constitución o no. La gente fue y votó. Fue en parte democrática. ¿Le podríamos explicar a la gente que todo el proceso que vino después, profesora, fue todo menos democrático? Ya lo adelantaba hace un rato, no existió plebiscito de salida, pero desde quienes escriben esa Constitución tampoco fue democrático. No, es que esa historia es notable. Adelante. En la historia de Chile hemos tenido como 9 procesos constituyentes, plebiscitarios, llamémoslo así, aunque los del siglo XIX para mí no cuentan mucho, porque en el fondo era voto censitario, no había información, menos registro electoral. Entonces, contemos el siglo XX. Ya el 25 tampoco, porque en verdad todavía era voto censitario, votó la mitad de la población habilitada para ello, entonces, y no votaron mujeres, votaron muy tardíamente. Entonces, en el fondo, el paradigma que tenemos, o el registro, el 78, o sea, ¿algunos de ustedes, fuentes históricas, conocen el del 78? No. Ese es como el plebiscito poco conocido. Yo ahí Poco conocido, claro. 78. 78. El 78, ese es clásico, porque ese era para No decir, existía. ¿quiere que siga el general o no? Y que fue, obviamente. Sí, me Ya, acuerdo. revíselo. Es que ese es muy bueno, y en el fondo ahí fue como, yo siento que fue como un ensayo, es decir, de hecho uno lo analiza,
para el del 80. Y es muy interesante porque la comisión Ortúzar, que le llamaron, que en realidad era una y media, llamémoslo así, empezó a trabajar desde el mismo 73. Entonces ahí uno dice, parece que la cosa iba sí o sí. Ya la tenían escrita. La venían cocinando. Claro. Es una como está de moda, la slow food, la comida lenta, que se procese, se piensa, digamos, hagamos metáforas gastronómicas, ya que todos almorzamos se supone, ya entonces ahí tenemos que pensarlo en esa perspectiva. Ahora, hay que hacer una distinción de fondo y forma, porque la forma, para la publicidad hacia afuera, que ya estaba bastante cuestionada la situación en Chile, dicen, pero mira, fue un plebiscito, la gente votó súper cómoda, ya, votó o no votó. Es la forma, pero hasta en el fondo, claro, es que por eso distinciones fondo y forma, eso es bien importante. Entonces, pero cuando uno va al fondo del asunto, si es verdaderamente participativo, democrático e informado, ahí otro gallo nos canta, porque en el fondo no había, ¿te acuerdas? Ahí fue el famoso caupolicanazo de Frey, que ahí el expresidente, que de hecho se le ofreció participar en la comisión, y sí participó un expresidente, que es Alessandri, y de hecho el caupolicanazo básicamente fue su sentencia de muerte. Ahora sabemos que hubo un magnicidio de por medio. Entonces, en la forma, en cuanto a los requisitos, que hayan registros electorales, yo me acuerdo del carnet, pues, y te acuerdas que ese carnet, el antiguo, pero duraba nada, cualquier cosa que le pasaba, típico que se quedaba en los bolsillos y moría el carnet. Entonces es muy falsificable, muy fraudulenciable. Era como muy poco seguro. Entonces, en el fondo, ahí uno se da cuenta que la forma aparentemente cumple, pero no cumple ningún estándar internacional. De partida tiene que haber propaganda, eso es lo básico, y no hubo propaganda y registro electoral. Pues hay varios informes que la verdad que no puedes ir contra el peso de la evidencia. Entonces ahí claramente tenemos como esta distinción, es como, sí cumplí. Es como cuando yo le digo a mi hija que ordene su ropa, pero claro, lo ordena, pues después yo voy al closet y está así, pero puro repollo, entonces como por encimita. ¿No hizo como debería? Claro, es como debería. Entonces ahí es donde yo fallo en la instrucción también. Pues. Debería hacer esto. Profe Jimena, déjame plantearle lo siguiente. Dime, Juan Andrés. Por decirlo de cierta manera, el día de hoy la gente ha abierto una invitación a hacer un cambio constitucional. Esa es la invitación. Pero lo que viene de aquí en adelante se transforma en una obligación moral ciudadana de comenzar a participar y a enterarse y a reflexionar y a entender políticamente cada proceso que viene ahora a continuación. Vale decir, si hace algunos años la gente decía, no me interesa la política, en realidad no entiendo, yo sé que son todos malos nomás, con cosas así. Claro. De aquí en adelante hay una obligación de enterarse, leer, participar, entender en profundidad las consecuencias de las cosas por las cuales uno se va a inclinar y que con un solo lápiz puede decidir el futuro de este país. Es así, ¿cierto? De aquí en adelante, de lo que hoy día estamos todos celebrando, después es harta pega, pero es una buena pega, y ahora no es como yo ya voté y ahora que los demás hagan lo suyo. Claro. No, ahora se viene el trabajo bueno. O sea, empezó desde que se firmó el acuerdo. Claro. Yo creo que ahí empezó. O sea, imagínate que la educación cívica ya es un ramo que murió, que es optativo dentro del optativísimo. Ahí está. Estos contenidos de educación cívica se estudian en sexto básico, algo en quinto básico, y de ahí se pierden en el universo entre segundo, medio, tercero. Para que se te olvide. Con viento a favor. Es que también, oye, hay conceptos súper abstractos que yo tengo que, de hecho, más ratito tengo que empezar ya a terminar de armar las clases para mañana. Es como, me quiero la cabeza porque es una mente distinta a la del estudiante de básica, con todo lo que yo los quiero, me encanta mucho, que el estudiante de media. ¿Ya? Entonces, de ahí ya tenemos un tema. Y, por ejemplo, otro ejercicio. ¿Usted leyó esta Constitución antes de ir a votar? Yo la he leído varias veces porque yo lo tengo que enseñar. Y de hecho el ejercicio que hacíamos en clase era súper entretenido porque redactábamos constituciones y antes de eso hacíamos lectura comparada de constituciones. Y ¿sabes qué? Hay algunas muy buenas que tú puedes sacar muy buena idea. Entonces la responsabilidad siempre estuvo, solo que estaba, yo siento como dormida. Como te decía, yo hoy día estaba impactada. Nunca había tenido que hacer tanta fila ni esperar tanto atochamiento. Entonces te das cuenta que no es que a las personas no les interese estos mismos espacios históricos, no es que las personas no quieran aprender, solo que no se habían abierto estas puertas y ahora tenemos toda la... Y de hecho una de las formas de participación ciudadana, el estar ahí atento, usted es fiscalizador.
Pero el medio validado, además de la vía pública, es en las urnas. Y vaya que nos costó. Exacto. Profe Jime, hay mucha gente, no sé si mucha, pero hay muchas personas que han pensado que cambiando la Constitución no se van a mejorar principalmente las cosas que se han estado pidiendo en este último tiempo, como por ejemplo las pensiones, la salud, la educación. Es más, como que decían, no, ¿para qué vamos a cambiar la Constitución si en verdad no nos va a afectar en nuestro día a día? Usted como experta en la historia y con todas las cosas que tiene dentro de su conocimiento, ¿de qué manera nos puede afectar en la vida misma, digamos, con estos 3 puntos que le mencioné anteriormente, una nueva Constitución? Bueno, lo comentamos un poquito, a corto plazo es difícil, en el fondo, ¿sí? No va a haber un cambio inmediato. En eso ¿sabes qué? Yo siento que los medios de comunicación han hecho un muy buen trabajo en tratar de no polarizar, tratar de explicar, así como de verdad con mucho tiempo, sí. Porque al principio hasta yo me enredaba así como, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre las comisiones? Entonces, ahí había un muy buen trabajo de los medios. Creo que si, por ejemplo, lo comparamos con otro proceso histórico, estaba muy al debe hasta ahora. Hay que ver después, tiene que seguir ganándose la estrellita. Pero en el fondo, claro, a corto plazo es poco probable que hayan cambios sustantivos, porque al final del día la Constitución es el plano de la casa. Entonces, cuando tú tienes listo el plano, en el fondo te da las indicaciones técnicas, todo lo demás vas, y ahora en el fondo estamos rearmando desde los fundamentos. Entonces ahí viene, y también es una advertencia para la clase política, porque no nos olvidemos que en otro gobierno hubo un intento de proceso constituyente, y ahí es donde se formaron los cabildos, y hay de hecho muy buenos recursos pedagógicos que yo uso, y se murió en el camino. Entonces, llegamos a esto también, a manifestaciones violentas, en el fondo porque no hubo voluntad, porque la Constitución tiene mecanismos de reforma a sí misma, pero en lo que se hicieron en ese pacto muy, muy potente en noviembre, es decir, ok, le vamos a entregar a la ciudadanía. La ciudadanía elija, porque en el fondo, ¿qué es lo que dijeron? Nosotros nos dimos la talla, y delegamos esto. Devolvemos el poder soberano. Esto pues, ya discusiones políticas clásicas. Entonces, y en el fondo también el encargo está de vuelta, porque si modificamos el fundamento, entonces tenemos que empezar a considerar qué es lo que construimos sobre ese fundamento. Y ahí es donde viene la reforma de FP, entre un montón de cosas. Profesora, ¿y esa libertad, o ese argumento de fundamento del que habla usted, tiene que ver con que hoy la Constitución está más bien orientada a una libertad como ciudadano más que un derecho? Es decir, usted tiene la libertad de elegir un sistema de salud, un sistema educacional, siempre y cuando pueda elegirlo porque tiene los medios para financiarlo. Vemos que en esta Constitución el Estado interviene cuando el privado no quiere hacerse cargo, no puede, no le interesa, ahí aparece el Estado. Entonces, quizás ese cambio fundacional que necesita la Constitución de empezar a asegurar los derechos, claramente las libertades también, pero sumar de manera prioritaria el tema de los derechos, podría empezar a cambiar todo lo que la gente está pidiendo hoy día, porque como ya lo hablábamos anteriormente con la doctora Elia Molina y Carola Naranjo, quizás muchos gobiernos han querido hacer cambios, sin embargo la Constitución no permite, porque esos lineamientos no dejan que ciertas reformas salgan de ese Congreso, y finalmente estamos en un proceso siempre de estancamiento y no podemos seguir creciendo aunque exista la voluntad de todos los partidos, de derecha, de izquierda, de todos lados, de hacerlo, porque tenemos una madre Constitución que simplemente dice esto es inconstitucional. Estática. Tal cual. ¿Por ahí podría ir entonces esa refundación? Sí, pero más que eso, mira, yo siento con la actual Constitución que de verdad me senté a pensar, a leerla. Más que no diga que no se puede, es muy abierta. Porque es muy sí abierta. Garantiza, es muy abierta y muy interpretable. Exacto, muy interpretable. Mira, ya, sobre todo en la parte. Es que mira, las constituciones se dividen como en lo orgánico y lo dogmático. Claro. Lo dogmático tiene que ver con las definiciones, lo orgánico es cómo se gobierna en el fondo. Lo dogmático son como los 5 primeros capítulos, un poquito menos que eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros esperamos mejorar la salud. A mí me da miedo enfermarme en este país, ¿ya? A todos. Y la Constitución, lo admito profundamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Constitución lo que te garantiza, lo que dice, y mira, una palabrita, es el acceso a la salud. Ya. ¿Te das Garantiza el cuenta? acceso.
el acceso, pero no lo plantea como un derecho. Claro. Eso. Porque cuando hay derecho, hay obligación. Entonces, lo que dice la Constitución actual plantea una obligación, pues un contrato. Pero cuando tú dices acceso, pero notable la diferencia. Pero una palabra, es que te das cuenta que una palabra, es que esto no sé, se nota que se tomaron mucho tiempo en redactarla. Entonces, cuando tú dices, te garantizo el acceso a la educación, el acceso a la salud, ¿cómo acceda si usted entra por la ventana, por una puerta de oro o una puerta de tabla? Claro. Perdón, como decía sabiamente la Chilindrina, Matanga dijo la changa, porque en el fondo... Es que Claro. Es que es eso. Qué buena frase. Profe, es súper importante lo que usted está diciendo, porque efectivamente nosotros no tenemos una constitución que te dice las cosas textuales. Claro. Tenemos una constitución hoy día que beneficia, por decirlo de alguna forma, el bien privado por sobre el bien común. De todas maneras. Pero Tal que cual. efectivamente no te lo dice directamente. Es a la interpretación. Y como dice la profesora, eso nos trae una gran labor a nosotros como ciudadanos de cuando tengamos una nueva constitución, si es que gana el apruebo justamente hoy día, tenemos que estar ahí como en esa línea de tibieza, de chaleco amarillo en esta jornada. En ese momento nosotros tenemos una labor y una obligación, aparte del derecho, de estudiar lo que nos van a entregar, porque una palabrita, profe, nos puede joder todo el proceso que estamos viviendo. Es que es tremendo. Entonces, ahí yo cuando veo, por ejemplo, la Constitución no sale en la FP. Claro. No sale. No. Usted busca la FP. Pero ¿qué es lo que dice? Que te refilón. garantiza el acceso. Entonces, de nuevo, es como, a mí de verdad que me llega a doler la cabeza. Porque, o por ejemplo, ya, otras cosas, sí, pero detallito. Entonces uno dice, la redactó Maquiavelo esta cosa. Por ahí, no está tan equivocada. Con el diccionario, pero es que es impactante, porque al final es como uno se siente como pisando el palito. Entonces, claro, por ahí viene, por ejemplo, usted sabe que hay vocales casi vitalicios, y el otro día me hicieron la pregunta y yo no la había pensado. ¿Cuál? Que eso está regulado en la ley. Pero hay gente que lleva como 10 años ya siendo vocal cuando la ley dice clarito que es un periodo súper determinado. Entonces, en el fondo, yo lo veo ahora desde mi licenciatura en educación, como docente, es tremendo desafío, como vaya a la fuente, pues lea sus derechos, lea sus deberes, lea el código, lea, en este caso yo, de verdad que fue en un medio masivo de comunicación y quedé como, uy, no sé la respuesta. Y después tuve que llegar a leer la ley. Entonces, es una oportunidad de aprendizaje tremenda para todos los chilenos. Y ahí un pueblo que está informado es un pueblo también que se construye, porque en el fondo estos son los acuerdos sociales. Así es, profesora. Estás viendo 25 Chile, sí, en esta programación especial e ininterrumpida por las pantallas de la red. Nosotros estamos en vivo y en directo en contacto con la profesora Jimena Prado para aclarar todas estas dudas históricas, todos estos conocimientos. Justamente es importante poner las cosas en su balanza y en su justo lugar, Salfate. Profe, en realidad, podríamos resumir esto que lo que la gente está haciendo ahora, con las calles repletas de personas votando, es devolverle la Constitución de Chile a los chilenos. Vale decir que la forma en que se propaga, se distribuye y se administra el poder vaya en favor de la gente que vive en este suelo y no en aquellos que intentan controlarlo en medidas más privatizadas, más personales, sin tomar en cuenta la ciudadanía con los resultados que les puede traer a las personas. Eso es lo que esperamos todos en el fondo, ¿no? A Rousseau le gustó mucho su comentario. Muchas gracias. Bueno, eso es. Muchas